Para finalizar el panel que tenemos en este momento, le toca el turno a Ana Mercedes Díaz. Ana Mercedes Díaz es de Venezuela, es abogada con posgrado en Derecho Administrativo y Derecho Electoral y 25 años de servicio en el máximo organismo comicial venezolano, Consejo Nacional Electoral, representante de ese Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia y observador electoral del proceso comicial de Honduras 2009. Es activista en la lucha por la democracia en América, analista internacional y expositor del foro Antídoto para el Socialismo del siglo XXI. Ana Mercedes Díaz. Buenos días. Antes que nada, le doy las gracias a Dios por permitirme estar hoy con ustedes, a los organizadores de este evento por haberme invitado y a ustedes por estar aquí compartiendo en el día de hoy nuestros humildes criterios. Que una persona que tiene casi 30 años dedicada a la materia electoral pida hablar del rescate de la soberanía suena un poco raro. Y es verdad. Lo que pasa es que angustia la lentitud y la timidez con la que los defensores de la democracia en el continente actuamos frente al avasallante avance del castrocomunismo en el continente. En nosotros, en nuestra actitud pasiva, omisiva, ha encontrado el castrocomunismo uno de sus mejores aliados. Nuestra falta de pronunciamiento, nuestra falta de firmeza, nuestra falta de claridad en los conceptos ha hecho muchísimo daño a la democracia en el continente. Ejemplos recientes de eso tenemos en el año 2009, cuando un pueblo como el hondureño, frente a esa amenaza que tenían de cambiar sus artículos pétreos y su constitución para caer en el castrocomunismo, tuvo la valentía de decir no vamos a entrar en el castrocomunismo y pusieron todos sus poderes públicos, la fiscalía, los militares, el parlamento, para defender su democracia. ¿Qué pasó? Fueron acusados de golpistas. Todavía el presidente Roberto Micheletti no puede entrar a Estados Unidos porque tiene una acusación de golpista. Sin ir muy lejos, en el año 2011, elecciones de Nicaragua, la Constitución nicaragüense, en su artículo 148, prevé que quien ejerce la presidencia en el momento o ha estado 2 periodos consecutivos en la presidencia no puede ser candidato ni presidente de Nicaragua. Sin embargo, ahí tenemos a Daniel Ortega, que precisamente estaba en los 2 supuestos constitucionales que impedían que él fuese el presidente de Nicaragua, y nosotros, los defensores de la democracia, no hicimos nada. Ahí está. Entonces, cuando una persona como yo, que tiene tantos años hablando de elecciones y defendiendo los procesos electorales, pide hablar del rescate de la democracia, es porque la fase siguiente a los fraudes electorales, a la pérdida de la democracia en los países, es la pérdida de la soberanía, que es donde estamos ahorita nosotros los venezolanos. Porque hoy por hoy podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la soberanía en Venezuela no existe y que está siendo ejercida por el castrocomunismo desde Cuba. Es muy triste, es muy doloroso, es muy vergonzoso decir que Venezuela ha perdido su soberanía. Pero como estamos hablando aquí de que tenemos que llamar las cosas por su nombre y tenemos que decir las verdades, esa es la triste realidad. Desde 1959, cuando Fidel Castro fue a Caracas, Venezuela, y dijo que se necesitaba de Venezuela para poder impulsar la revolución en el continente, ya él tenía claro
para qué era que necesitaba a Venezuela. Años después, el difunto Hugo Chávez, que en un discurso dijo que llevaría a Venezuela al mar de la felicidad, le entregó el país al castrocomunismo para que el castrocomunismo hiciera con los recursos de Venezuela su tan cacareada revolución en el continente americano. Nadie puede creer que un pueblo puede estar contento, puede estar feliz cuando sus recursos no son utilizados para su bienestar, sino para comprar conciencias en el exterior. Y digo comprar conciencias en el exterior porque desafortunadamente eso es lo que está pasando hoy en América. El CELAC, el ALBA, UNASUR, todas estas organizaciones no tienen sino una finalidad: comprar conciencias, ganar adeptos, ganar complicidades. Tristemente tengo yo que nombrar aquí el caso de Panamá, donde el embajador Guillermo Cochés, que era el embajador de Panamá ante la OEA, tuvo la osadía de hablar de la muerte de Chávez cuando se supone que nadie sabía de eso. Y la consecuencia de haber hablado de la muerte de Chávez fue precisamente que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, su amigo, su compadre, lo destituyera y lo sacara de la OEA porque Nicolás Maduro le había dicho que o sacaban a Guillermo Cochés de la OEA o las prebendas y los favores petroleros que tenía Panamá iban a ser desaparecidos. Es así como vemos cómo los recursos de Venezuela están siendo utilizados para apuntalar la revolución castrocomunista en el mundo. Pero Venezuela entra ahorita en otra etapa. Nosotros ya pasamos la etapa del fraude electoral. Tenemos 15 años, 18 elecciones. Si quieren saber de fraude electoral, pregúntenle a nosotros los venezolanos, que podemos decir cómo un registro electoral, el censo en 10 años aumenta un 14%, y el registro electoral un 58%. Los venezolanos sí sabemos cómo no existe democracia en Venezuela y cómo el fraude electoral ha servido para mantenerse en el poder. Entramos entonces en otra fase: rescatar nuestra soberanía, rescatar nuestra democracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos, pero lo vamos a hacer. Venezuela tiene una historia de libertadores y no será el castrocomunismo quien nos quite el orgullo de ser venezolanos. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto y para eso necesitamos de todos ustedes, de la comunidad internacional, del apoyo de todos los demócratas y de todas las personas que crean en la democracia como sistema de gobierno para un país. Muchas cosas sucederán en Venezuela y les aseguro que el ALBA, la CELAC y todas esas organizaciones castrocomunistas que hay alzarán su voz para condenar y para tratar de castigar a Venezuela. No tenemos ninguna duda de que vamos a decir que en la declaración que haga el CELAC una vez que tenga su reunión la semana que viene, terminen diciendo que hablando de la paz, de la integración y de la soberanía. La paz, ese término que tan magistralmente han utilizado el castrismo, que hasta quienes lo siguen lo utilizan de una manera de aterrorizar a la gente, porque dicen, nosotros garantizamos la paz, sin nosotros no hay paz. Quiero finalizar diciendo que la paz sin libertad es esclavitud y el continente americano no tiene por qué ser esclavo de nadie. Muchas gracias.